Vamos a seguir con la enseñanza que empezamos el miércoles pasado, perdón. Sí. Acerca de la oración, porque tiene una importancia vital en la vida espiritual el orar y el saber orar. Decíamos el miércoles pasado que los discípulos le preguntaron a Jesús, al ver que en esa vida de oración que tenían había una diferencia, le pidieron que les enseñara, como también Juan el Bautista les había enseñado a sus discípulos. Obviamente hay una revelación en la vida de Juan el Bautista diferente. Juan el Bautista es un representante del antiguo pacto, el último profeta tal vez, razón por la cual Juan el Bautista muere antes de la crucifixión de Jesús. Él representa la palabra revelada por Dios a su pueblo de Israel. Él sale a proclamar arrepentimiento para preparar el camino del que había de venir. Él sale a tratar de ser una voz que clama en el desierto, que clama en la soledad, de que es necesario que la gente se prepare para recibir al Señor, que deje el orgullo, pero que deje también la depresión, que no te sientas más ni menos. No sos la última basura, ni tampoco sos la cuarta persona de la Trinidad, ni la última Coca-Cola del desierto, ni digamos alguien despreciable, porque el Padre nos hizo a imagen y semejanza, el Padre nos ama, hay una revelación en el amor de Dios hacia nosotros, y Juan venía a preparar el camino, a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y enseñó a sus discípulos desde ese tiempo que le seguían, entre los cuales estaban Jacobo y Juan, que fueron primeros discípulos de Juan el Bautista, antes de ser discípulos de Jesús, cómo orar. Tal vez haya sido Jacobo o Juan el que no dice exactamente cuál de los discípulos fue, pero uno de los discípulos, al ver que las cosas cambiaban cuando Jesús oraba, que las decisiones importantes Jesús las tomaba después de haber pasado la noche en oración, entonces ellos dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús les empezó a enseñar. Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bien. En primer lugar, Jesús está enseñando a los discípulos acerca de la necesidad de tener una vida de oración privada. Ellos conocían la religión, conocían el sacerdocio, conocían a los fariseos, a las sectas, los saduceos, los fariseos, y cómo ellos hacían de la oración un acto de superioridad espiritual, cómo ellos utilizaban su capacidad de saber orar o de conocer cómo dirigirse a Dios, o los mecanismos del ritual y de la religión como una diferencia entre el pueblo y aquellos que eran considerados los más espirituales. Y Jesús habló acerca de ellos como utilizando ciertas señales exteriores, como por ejemplo orar en las esquinas. O sea, hoy nosotros no nos resulta común ver a alguien, no vamos a encontrar a nadie orando en una esquina, pero nosotros nos vivimos en Israel, donde en cada esquina hay aquello que yo no tuve la bendición de conocer, pero en ese lugar cada esquina representa algo. O está la tumba de David, o está el lugar donde
Ezequiel cerró el pozo para que... O sea, todo representa determinadas cuestiones. Es más, los judíos hasta el día de hoy siguen orando frente a un muro del templo que quedó de los tiempos en que se construyó ese templo y sigue yendo ahí, ¿no? Obviamente es como hablar de la pared, porque no es el muro el que responde, pero ellos siguen haciendo esa tradición, ¿no? Y van ahí y hacen de la oración un acto público. De hecho, si uno ve un judío orar, y en esto tengo alguna experiencia, ¿no? Porque ustedes saben que mitad de mi familia son judíos, la oración es un acto completamente que involucra la totalidad de la persona. O sea, no sé, orar para el judío no es un pensamiento, no es elevar un pensamiento a Dios. Orar es algo que manifiesta, que debe de haber una actividad. Ellos se mueven, ellos hacen nudos en sus chales, ¿no? En los mantos levíticos, utilizan filacterias que son como unas correas de cuero donde tienen puesto un trozo así como se usan las puertas de las calles, esos rollitos que ponen los judíos en la puerta de su casa, así también ellos se lo ponen en la frente, en sus brazos, y hacen de su vida de oración y de su apariencia una representación piadosa, para que la gente sepa que esos son hasidim, que son piadosos, que son judíos, que no solamente son judíos por ley de vientre, que no son solamente judíos por haber entrado en el pacto de Abraham por la circuncisión, sino que son judíos religiosos. Y obviamente para ellos ser religioso no representa ninguna ofensa. Si son judíos que es religioso, no va a decir, no, yo no soy religioso. O sea, sí, soy religioso, soy piadoso. Porque las obras de piedad son todas aquellas cosas que ellos intentan tratar de cumplir con Dios, de quedar bien con Dios. A eso se le llama piadoso. Y Jesús introduce una cuestión completamente inédita. Jesús inventó orar solo en tu casa. Jamás nadie había enseñado que podías comunicarte con Dios a solas en tu casa. Está el templo, están los sacrificios, hay que llevar ofrenda, hay que llevar un cordero, hay que llevar un macho cabrío, hay que llevar depende de qué tipo de ofrenda, hay que hacer un holocausto, un becerro, si son pobres, una paloma. Jesús dice, ustedes tienen que aprender a tener una vida privada con Dios. Es donde nadie te ve. Vos tenés que tener una conciencia de tu relación con Dios y de que Dios es tu Padre. La oración debe ser una cuestión secreta. La gente se va a dar cuenta que vos sos un hombre o una mujer de oración por la vida que te ve vivir. Tu piedad, tu apariencia de piedad será algo que se notará, aunque vos no tengas que andar contando que estás ayunando, que estás orando, que estás haciendo un voto. Si yo estos 40 días voy a ayunar y lo publico en el diario El Puente. ¿Me comprende? O vamos a hacer la semana internacional de la oración, porque necesitamos una semana para orar, porque el resto de las 52 semanas del año no oramos. De repente yo veo hermanos que ponen en Facebook, gracias Padre, por no sé qué. ¿Qué tiene eso de privado y de, o sea que o Dios tiene que comunicarse con nosotros a través de Facebook? Yo me río cuando de repente se desean, qué sé yo, por ejemplo, feliz cumpleaños, y viven en la misma casa. Yo no te veo feliz cumpleaños, pero no te veo, porque utilizo la red como una herramienta para acercarnos y no como una excusa para no llamarte o para no tener comunión. Yo tengo
1.300 contactos en Facebook. Pero si contás la gente que vino hoy aquí, digamos, o sea, no concuerda la gente con la realidad. Y la relación con Dios tiene la misma seriedad. Yo no puedo decir a Marca solamente que la quiero por fe. Vivimos juntos. ¿Me comprenden? No hay, ni tampoco ella puede decir, mandarme una foto de una milanesa de papa frita y pegarla ahí y decir, ya comimos nosotros. Hay una vida real, hermano, esto en serio lo que estoy diciendo. No, hay una vida real que vivir con Dios. Hay una relación real que tener con Dios. Hay una comunión real que tener con los hermanos. Es necesario que nosotros entendamos que no es un sacrificio presentarnos delante de Dios. Porque Jesús dijo, no, ni vengan al templo, ni traigan vacas, ni nada de eso. En tu casa. Y no está hablando de que tenés que tener una pieza especial para orar, ni que tenés que tener una silla consagrada para orar, pintada de blanco con una cruz roja, ni nada de eso. Simplemente, en el lugar donde vos vivís, en tu aposento, ¿de cuánto ambiente crees que eran las casas de los judíos en esa época? Un ambiente, una puerta. Y el que tenía algo más de guita tenía terraza y tenía un piso más. Y si tenía 3 pisos, como la casa donde se cayó el biscote, por la ventana, era de una familia súper importante. Aparte para albergar a la iglesia completa, ¿no? De esa ciudad. Pero normalmente era una casa, una puerta que abría para afuera. Y la misma habitación era el lugar de estar y a la noche el lugar de dormir. Así que tampoco está diciendo una cosa que tenés que... En tu casa, en tu aposento, entrar, cortar un poco todo y cerrar la puerta. Ora a tu padre, habla con tu padre. Miren, yo mi viejo, ustedes lo conocen, a papá. Hay que hablarle fuerte ahora. Pero yo para hablar con papá, yo no pido audiencia. Es más, las veces que yo lo llamo a mi papá, está él más interesado en hablar conmigo, a veces me sorprende que yo con él. Él tiene una necesidad de hablar conmigo, de contarme, de saber qué está pasando. Mi papá es un tipo que fue muy bravo en una época. O sea, ahora está viejito. Pero la relación con un padre, y no con un padre, tal vez algunos no han tenido la suerte de tener un padre con el cual poder hablar y con el cual poder comunicarse, pero sí hay un modelo. La relación entre Jesús y su Padre es la que Jesús está compartiendo. Nosotros tenemos que entender que debemos orar en el privado, sin palabrería, sin discursos, abiertamente, qué me está pasando, qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que estoy esperando de parte de Dios. Peticiones, dijimos el miércoles pasado, ruegos, súplicas, con los sentimientos a flor de piel, sin protocolo. Oh, Dios del universo, vengo aquí, es tu Padre. Tal vez para otros sea el Dios del universo, y para nosotros también. Pero la relación más importante que tenemos con Él, por encima de que Él es el Creador, el Dios del universo, el Rey, es que Él es tu Padre. Y que tenés siempre abierta una invitación para hablar con Él sin rodeos, sin vueltas. Le podés decir lo que a nadie le puede decir. Porque Él quiere revelarse a nosotros como Padre. Su poder, su presencia, su protección, su provisión, todo lo que implica, digamos, la relación con el Padre. Vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad. Yo recuerdo hace unos años, creo que ya lo conté, si lo conté, me da lo mismo, lo vuelvo a contar.
que yo nunca tuve una bicicleta. Yo lo he contado 100 veces. ¿Sí? Nunca tuve una bici, jamás, porque mi papá le tenía pánico a la bici. Aparte vivíamos en una pieza que era de 4x4, todos juntos, ¿no? Teníamos la cama de mi padre, un ropero, pintado de eso que cuando caía la lluvia se detenía, un ropero, llovía en la pieza, no más que afuera, pero llovía. Con palanganas para la gotera, una cama, y una cama que se metía abajo de la otra. Yo dormía en la de abajo, que se sacaba de abajo, y mi hermano dormía en la otra. A la noche dormíamos todos los 4 juntos, soñábamos todo lo mismo, para ahorrar. Y adentro de mi pieza estaba la heladera, la cómoda, la mesa para comer, todo, una pieza de 4x4, un baño solo que quedaba allá, como si estuviera en la puerta del baño, o por acá. Y como éramos muchas familias, nunca, el baño jamás tuvo vacío la vida, siempre había. Imagínense que mi padre para orar, ¿qué tenía que hacer? Nos echa todo. No, mi papá se arrodillaba ahí, al pie de la cama y oraba ahí. Nosotros veíamos, muchos no entendíamos qué hacía todavía, porque mi mamá no creía. No le veíamos hacer lo mismo a mi mamá. Pero mi papá oraba ahí. Tenía la Biblia ahí arriba de la mesa de luz. Y digamos, la relación, digamos, que nosotros teníamos con mi papá era muy de conocer las privaciones. Yo no tenía, no se me ocurría a mí pedirle a mi padre que me compre una bicicleta. Tenía clarísimo que no. Ni una pelota, ni nada, no tenía necesidad. Todo ocurría ahí, en tiempo real. Entonces, yo sabía si no alcanzaba, si el alquiler, si esto, si lo otro. Entonces yo estaba al tanto de que no había lista, estaba al tanto de que mi viejo, si había vendido o no había vendido, él venía de la calle con su valija de vendedor y decía, hoy hice sapo, decía mi papá, era de la forma de decir, hoy no hice sapo, no vendí nada. Y ya sabíamos que si no había vendido nada, olvídate de alguna cosa. Llegó a ocurrir, cuando yo tenía la edad ya de 10, 11 años, que yo sin saberlo, cuando yo necesitaba algo, tenía la edad ponerle de Julieta, cuando yo necesitaba algo, sabiendo que no se lo podía pedir a mi papá, porque era imposible, aparte porque viajaba, yo lo deseaba en mi corazón. Simplemente no sabía orar, no me habían enseñado. Tenía ese deseo en mi corazón. Yo, por momentos, tenía una cierta conciencia de Dios, aunque no tenía revelación de Dios. Y necesitaba, por ejemplo, un par de zapatillas para ir al colegio, flecha, blanca, la que se usaba. Y la que tenía ya estaba agujereada, bigotuda, no sé. Y yo simplemente me tomaba un tiempo para desearlo, digamos, como una forma de pedirlo. Aunque no sabía que había que hablarlo y expresarlo para. Y me sorprendía, venía y me traía un par de zapatillas, por ahí me quedaban grandes, las tenía que ir a cambiar. Pero como que de alguna manera él se daba cuenta, como que recibía algún fax de que había alguna necesidad. Y de la bicicleta la he deseado mucho durante toda mi niñez. Y cuando estaba por cumplir 41 años, 41, estaba un día en casa, orando al Señor, arriba. Y en esa oración me ocurrió algo muy especial. Sentí, Dios me mostró, me vi de chico, a mí mismo. Y Dios me mostró que yo nunca había pedido nada. Volví a sentir esa sensación que tenía cuando era chico. Y me levanté, me bajé medio extraño después de haber orado.
suena el teléfono, agarro el teléfono y me llama mi papá. Hola Daniel, ¿viste cómo le digo? Hola Daniel, vos no te enojás si yo te digo algo, ¿no? ¿De qué me voy a enojar? Yo este año te quiero regalar una bicicleta. A los 41 años. Él seguramente sabía que yo quería una bicicleta, ¿me entiendes? Pero yo nunca se la pedí. Él sabía que yo quería una bicicleta. Y me regaló una Olmo con esa tipo inglesa. Con ruedita. No, con ruedita no, porque ya se va a adaptar, sabía. Pero para mí completó lo que Dios me había hecho sentir en oración. Yo no había sido sincero con mi papá al no pedirle nunca nada. Yo tenía mucho respeto, y sí, y hasta cierto temor, porque mi viejo era poca pulga, pero no había logrado establecer con él una comunicación donde él por lo menos pudiera decirme que no, o darle la oportunidad de que él me diga que no. Yo no escuchaba a él cada tanto decir, no, porque la bicicleta es un peligro, que no venía al caso a veces en la conversación, y él hacía un comentario acerca de la bicicleta. Pero a los 41 años tuve mi primera bicicleta. Miren, mi primer auto lo tuve a los 19, así que la bicicleta llegó 22 años después. Cuando salí de la Colimba me compré mi primer auto. Ahora, yo entendí esto. Yo entendí que muchas veces, muchos de nosotros vivimos por debajo del nivel de relación necesaria con Dios para recibir lo que Dios te quiere dar, porque Dios es Padre y sabe lo que vos necesitas. Y sabe, te conoce, te ve venir. Y acá Jesús está hablando de esto. En mi caso no era palabrería, en mi caso era falta de palabra, era una negación. Es más, hasta por ahí, en un momento, uno llegó a pensar que era un buen hijo solamente por no haber hecho eso, ¿no? Por no haber pedido nunca nada. Pero la Biblia dice así, hermano, Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Vos fuiste diseñado, deseado por Dios para ser su hijo. No fuiste nacido por voluntad. Algunos dicen, no, porque mi papá. No fuiste nacido por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Fue Dios quien de antemano tuvo en su voluntad que nosotros naciéramos en este mundo, predestinándonos para ser hijos suyos el día en que Cristo nos fue revelado, el día en que tuvimos la oportunidad de recibir a Jesús y de creer en su nombre. Claro, podíamos haberlo rechazado, sí. Dios respetaría eso, pero nos hubiéramos perdido la oportunidad de ser hijos. Pero ¿cuánto creen ustedes que Dios planeó que vos seas un hijo o una hija? El día que vino el evangelista a evangelizarte, el apóstol Pablo decía, Dios que me eligió aún en el vientre de mi madre, cuando tuvo él la voluntad de revelar a su hijo en mí, me llamó. Es decir, que fuiste diseñado para ser hijo, predestinado para ser hijo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuál debe ser el placer más grande que debe tener Dios en el caso de que alguno de nosotros hemos aceptado ser hijo, que estamos cumpliendo su voluntad de ser hijo? Estamos haciendo lo que Dios planeó. Y eso nos da una potestad
potestad, una autoridad de poder hablar con Él en secreto, de poder abrirnos con Él todas sus cosas y hasta de recibir una respuesta de parte de Dios, porque el propósito de la oración no es simplemente informar a Dios de todo lo que Él ya sabe, sino por el contrario, informarnos de lo que Dios tiene como respuesta a lo que nosotros le hemos pedido. Tenemos una potestad. Mire, yo tengo a mi papá y tengo a mi mamá y doy gloria a Dios, los amo y los tengo bien. Y ahora cuando mi mamá se operó y salió también, yo doy tantas gracias a Dios, ¿no? 78 años, la vieja está más joven ahora. Claro. Es una bendición. Pero yo no puedo dejar de pensar que mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Y si mi Padre es Dios, yo no puedo olvidarme en mis problemas, en mis circunstancias, que va a estar de mi parte. Sé que me va a corregir, sé que me va a disciplinar en aquellas cosas que yo me equivoque. Lógico, porque un padre hace eso. Pero prefiero eso a ser despreciado, a ser ignorado por Dios, a ser indiferente. Yo prefiero que Dios me corrija, porque su disciplina, su corrección, no me destruirá, porque es mi Padre. Un día David había hecho un macanón importante, mandó censar al pueblo por inspiración diabólica, porque Dios no le había mandado eso, y el libro de Crónicas dice que el diablo lo incitó a censar al pueblo. Y Dios habló con él, le dijo, tuviste muy mal lo que hiciste, porque el censo del pueblo era para aumentar los impuestos o para tomar gente para el ejército. Para tomar, no se censaba solamente para contar a ver cuánto era para ver si estaban pagando bien los impuestos, si la recaudación era correcta, la cantidad de familias que había y de los ingresos que había, y si había gente, chicos de mayores de 20 años, que no estaban enrolados en el ejército de David. Y David en ese momento no necesitaba ni más plata ni más soldados. Y dijo, lo voy a hacer igual. Y Dios le dijo, mal hiciste, no me consultaste a mí acerca de esto. Ahora va a venir un castigo. Porque Dios es un padre que habla de disciplina. Digo, ¿qué querés? Y le dio a elegir. Ese diálogo del Padre de Dios con David, dándole a elegir, por más que la disciplina fue durísima, ¿no? Pero esa oportunidad de Dios hablando con David y decirle, mira, una de estas tres, ¿cuál elegís? Te habla de que aún en el error, aún en la disciplina, aún en la circunstancia más difícil, de mayor prueba, de mayor confusión, todavía tenés la oportunidad de hablar con Dios, interceder y modificar algo. Por eso bienaventurado cuando te dicen diversas pruebas de lucha, dice Santiago, porque la prueba lo que produce es paciencia, y la paciencia es un carácter aprobado. Y si no sabes por qué te vino el problema por el cual estás luchando, y de dónde surgió esta dificultad, dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, que la dará abundantemente y sin reproche. Él te va a explicar claramente qué es lo que pasa. Te va a traer sabiduría para que sepas por qué. Porque eso forma parte de la potestad que tenemos como hijos. ¿Por qué dice potestad y no dice otra cosa? ¿Por qué utiliza la palabra potestad de ser hechos hijos? Es una palabra muy fuerte. Potestad es una autoridad, un poder. Potestad es un derecho. ¿Me comprende? ¿Por qué los padres tienen derecho de los hijos hasta los 21 años? Porque ¿qué tienen? La potestad. Tienen la autoridad sobre sus hijos hasta los 21 años. Es un poder que tienen. Y acá está diciendo que Dios a nosotros, a los que hemos creído en Él, nos ha dado la potestad de ser hijos. La potestad de ser hijo te habilita para orar. La potestad de ser hijo te habilita para reclamar. Que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé salud, que Dios te dé inteligencia, que Dios te proteja, que su presencia, la presencia, podemos reclamar la presencia de Dios. Dios no es un padre ausente. No es un padre que nos abandonó. Yo puedo reclamar la presencia de Dios porque es mi Padre. Me comprende así como Él. Como mi Padre me reclama, si lo llamo o no lo llamo.
Si lo voy a buscar el domingo, lo traigo o no lo traigo. Hay una relación que nos permite a nosotros tener un compromiso de presencia. Pero también hay una herencia. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Se había detenido alguna vez en este pasaje? Dios nos envió a nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu que estuvo en Jesús, que lo levantó de la muerte, el Espíritu que ayudó a Jesús a hacer todo lo que él tenía que hacer. Cuando el Padre envió al Hijo a la tierra, lo envió a Jesús a la tierra para cumplir una misión. No lo envió solo, sino que el Espíritu Santo vino sobre él, fue engendrado por el Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo estuvo con él. El Espíritu Santo se manifestó corporalmente sobre él, y en todos los prodigios, milagros, revelación y dones en los cuales Jesús se manejó en la tierra, se manejó con la asistencia, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso su nombre también es Paracleto, ¿no? Que significa el ayudador. Y el confortador, el que nos conforta, el que nos consuela. Como somos hijos, Dios envió el Espíritu del Hijo a nosotros. ¿Para qué? Para que nunca tengas necesidad de ninguna otra cosa. Todo lo que necesitas para vencer aquí en la tierra, para vencer contra todo el mundo espiritual que se levanta en tu contra Satanás, el diablo y todos sus demonios, es el Espíritu que Dios envió sobre nosotros. El Espíritu del Hijo, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, vivificará tu cuerpo mortal, dice en Romanos capítulo 8. ¿Me comprende? El Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Como una señal. Todo lo que le di a Jesús, también te lo di a vos. No le dio ninguna otra cosa a Jesús. Jesús se manejó con el Espíritu Santo y dependió del Espíritu Santo para cumplir toda su obra, y fue suficiente. No solamente le fue suficiente para hacer todo lo que tenía que hacer, hasta le fue suficiente para resucitar de los muertos. Es decir, tenemos el Espíritu. Dios nos ha dado todo, es nuestra herencia como hijos. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, clama en nosotros: Abba, Padre. Una relación de Padre. Es decir, si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, una de las cosas que activará será la relación con el Padre. Debe ser la relación con el Padre. Debe reclamar, debe clamar al Padre. Debe ser una búsqueda del Padre por medio del Espíritu que el Padre nos envió, el Espíritu del Hijo. Así que ya no eres un esclavo, dice en el verso 7. No sos un esclavo, no estás obligado a obedecer. No estás bajo la ley, no estás bajo el juicio. No lo haces porque eso viene el castigo, como a un esclavo que se lo castigaba, que se lo encerraba, que le hacían toda clase de penalidades y no cumplía. No sos un esclavo, sos un hijo. Y como sos un hijo, entonces es lógico que te comportes como un hijo. Es lógico que vivas como un hijo, como un heredero de Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que es de Dios es nuestro. ¿Me comprende? Vamos por acá, para allá, a buscar cosas, cuando tenemos la fuente perfecta en Dios, que es nuestro Padre. El hecho de que nosotros podemos tener una relación con Dios como tienen todas las otras religiones. Un creador, una idea. Ellos adoran a un ser superior al que hay que
ofrecerle sacrificio y hacer cosas para calmarlo. Transaccional, la religión es transaccional, todo depende de lo que yo haga. Si yo hago esto, me viene lo otro. Yo voy y llevo una vela, entonces mi oración es escuchada. Si yo voy, camino, hago una peregrinación, cargo una estatua, pongo una ofrenda, vamos a servir. La religión demanda eso. Si voy y toco el santo, todo transaccional. Ahora, ¿qué clase de transacción hace un hijo para ser hijo de un padre? ¿Qué es lo que tuve que hacer yo para ser hijo de mi padre? Nada, no hay nada. Nosotros somos hijos de Dios y no hay nada que podamos hacer para ser más hijo o menos hijo. El hijo pródigo se mandó a mudar, se gastó la herencia, la Biblia lo cuenta. Vivió perdidamente. Llegó a la bancarrota que quería comerse la comida de los chanchos. Volvió a su casa pobre, habiéndose gastado toda su herencia, con olor a chiquero. ¿Y el padre qué hizo? Lo recibió como esclavo. Él vino para ser un siervo. ¿Y el padre qué hizo? Lo abrazó, lo perdonó, lo vistió, le hizo un banquete. ¿Saben por qué? Porque era hijo. Porque no era ni siervo ni era esclavo, era hijo. Y si nosotros aprendemos a tener esta clase de relación con Dios, tu conciencia se sanará de la culpa. Y entonces tendrás confianza para presentarte delante del Padre y obtener por fe muchas cosas. Muchas veces nosotros no tenemos respuesta porque nuestra conciencia que nos acusa no nos permite entrar confiadamente a la presencia del Padre y decirle: Padre, dame esto, ayúdame con esto, ábreme la puerta, necesito esta sanidad, necesito reconciliarme con esta persona, necesito que haya paz en mi casa, necesito trabajar, necesito cosas. ¿Me comprenden? Mirad, dice 1 Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por eso para todo lo que funciona según el sistema del mundo, nosotros somos la contracultura. Aún inclusive dentro de la religión. Aún inclusive dentro de la religión. ¿Por qué no podemos tener un diálogo interreligioso? Porque no podemos. Porque nosotros somos hijos y ellos no son hijos. Y yo no puedo transar acerca de eso. No puedo negociar acerca de eso. Usted sabe perfectamente bien. Cuando se sienta a la mesa a comer, si hay uno que no es hijo suyo. ¿Me comprende? Tal vez le pondrá un plato de fideo. Pero mire, ese sabe que come y se va, ese no es hijo. Y el hijo se queda. El hijo es más que un plato de fideo. Es más que un pullover en invierno. ¿Me comprende? Un hijo es carne de tu carne, hueso de tu hueso. Es algo muy fuerte. Y el Padre quiso revelar ese amor, llamándonos a nosotros hijos. Por eso el mundo no nos conoce. Pero yo prefiero ser desconocido en el mundo y ser reconocido por mi Padre. ¿Qué me importa si nadie me conoce mientras mi Padre me conozca? Mientras mi Padre me conozca, no hay nada más triste que no ser reconocido por tu Padre, tal vez. Aunque el mundo te conozca, tal vez puedes ser una persona famosa. Pero es importante, al haber encontrado nosotros a Dios, hemos encontrado al Padre, que el mundo no nos dio. Hemos tenido en el mundo buenos, malos padres, promedios, regulares, pero tenemos un Padre excelente en el cielo, que es Dios, ni más ni menos. Amados, dice Juan, ahora
ahora nosotros somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía tenemos promesas por delante para cumplir. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Dios se muestre públicamente, entonces nosotros, cuando Él se muestre a esta humanidad en toda su gloria, nosotros seremos semejantes a Él. Ahí se va a notar la gloria de Dios en nuestra vida. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios no comparte su gloria con imágenes, con estatuas, con religiones muertas, pero nos ha dado a nosotros la esperanza de gloria en Cristo Jesús. ¿Me comprenden? Entonces seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual Él es. ¿Qué puedo yo esperar de Dios ahora en mi relación con Dios? Conociendo esto. Mateo capítulo 7, verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Les imagina a Sergio dándole a Ezequiel a poner una piedra? O a Laura dándole a Valentina una piedra. Picate esta piedra. Rompete los dientes. Cuando comen mucho da gana. Pero si la das, No. Voy a comprar ¿Por qué más. va a hacer el dentista? Voy a comprar más pan. aunque te dé ganas, no se la das. ¿Quién de vosotros que si su hijo le pide, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, porque vamos a sacar ahora la sotana, tenemos cosas malas todavía que cambiar. Enojos, caprichos, egoísmo, actitudes, pensamientos malos, a veces negativos, pero proyecciones negativas. Luego decir, no, pero yo soy un hombre de fe, ¿cómo pensar esto? Nunca va a pasar esto. Cosas duras, reacciones que están en la carne. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Fíjense que ahí dice ¿cuánto más? ¿Cuánto más sabe Dios? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? No, porque esto, Señor, tal vez es demasiado para mí. Y para Él, ¿cómo le pide un hijo al Padre? ¿Conforme a lo que el hijo puede o conforme a lo que el Padre puede? Cuando yo le pido ayuda a alguien, la pido ¿por qué? Porque hasta acá es donde puedo yo. Y el límite de la ayuda que recibo es lo que Él puede. ¿Sí o no? ¿Qué cosa Dios no puede? ¿Qué cosa es difícil para Dios? Solamente que yo le pida algo que me destruya, con ignorancia, pero yo tengo el Espíritu Santo para conocer cuál es la voluntad de Dios, que me convence del pecado, que me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Tengo la palabra. ¿Qué cosa le pedirás a Dios que te haga daño? ¿Te puede hacer daño tener una casa para vivir? Digo, por decir algo material, no soy de predicar esta cosa, pero te pregunto, ¿puede hacerle daño a algún hermano tener una casa donde vivir? ¿Por qué Dios no te dio el sustento, el techo, el alimento, las cosas necesarias? ¿Por qué no? Cuando Jesús necesitó un burrito para entrar a Jerusalén, ¿a quién se cree que se lo pidió? Para cumplir la profecía. Dijo, vayan y busquen un burrito que está atado al lado y díganle, el maestro lo necesita. Fueron, estaba el burro ahí.
0 kilómetros, dice. No, nadie se había sentado en ese burro jamás, ¿o no? ¿Sí o no? Dice así, había ahí un pollino atado sobre el cual nadie se había sentado jamás. 0 burro, 0 kilómetros. Lo usó una vez, le devolvió, ¿ok? Sin tomar. ¿Eh? Sin tomar. Estaba ahí esperando para cumplir un propósito. No importa lo único que sea, si hay un propósito de Dios, Dios te usa. Dijo un pastor a mí, a ver. Me convenció. Dijo, el burro estaba atado, sí, y servía para algo, pero nunca lo había usado nada. No importa lo burro que sea, si Dios te necesita para algo, te va a usar. Bueno, pero escúcheme, buenas cosas. Buenas cosas. Ahí está hablando de ciertas cuestiones que hacen a la vida aquí en la tierra. Pero no es solamente esto. Lucas capítulo 11, verso 13. Termino con esto. Es el mismo pasaje desde una perspectiva diferente. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es igual que lo que dice Mateo hasta ahí. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Miren, hay hermanos que ponen un énfasis en este pasaje. Acá, los dos pasajes están hablando acerca del Espíritu Santo. Me parece que llamarle buenas cosas al Espíritu Santo es una falta de respeto. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona, es Dios. Hay otros que se olvidan del Espíritu Santo y piensan solamente en las buenas cosas. Dicen, no, le voy a pedir a Dios que me cambie la cocina, porque esta tiene 3 hornallas, necesito una de 4, la Biblia dice, no, las dos cosas. Nosotros debemos acudir al Padre por todas nuestras necesidades diarias, pero también debemos acudir a Dios en la búsqueda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la sabiduría y el poder para poder vivir en la tierra de una forma diferente. El Espíritu Santo de Dios es para nosotros nuestra guía, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestra inteligencia espiritual, nuestra revelación, nuestra intuición de las cosas, nuestra comunión. ¿Me comprende? Que tenemos con Dios, nuestra capacidad de comunicarnos con Dios. Debemos pedir las dos cosas. Obviamente, ¿cuál sería la prioridad? La prioridad es siempre la relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero por eso yo arrancaré la hoja de Mateo capítulo 7. Y si tengo una necesidad, como me enseñó mi papá, orarle al teléfono para que ande, no se lo voy a pedir a Dios. Todas las cosas, mi papá me decía, mira, el teléfono no anda, yo oraba. Decía, Padre, necesito que el teléfono ande, porque lo necesito para trabajar, Señor, por favor, en nombre de Jesús, así. Me pasa, entonces yo llamaba a un cliente. Yo, ¿cómo es eso? Anda. Ah, sí, a Dios hay que pedirle todas las cosas. A Dios hay que pedirle todas las cosas. Y es así, digamos, yo lo tengo como testimonio de mi vida, que funciona, pero más allá de que funciona, no sigue ninguna lógica. Recuerdo una vez que estaba en una selección de trabajo, me presento, llevo mi currículum y me dicen, hay 300 postulantes para este puesto. Me vuelvo a casa y le digo a mi viejo, ¿llevaste el currículum? Sí. Hay 300, me dijo la chica de la recepción, que llegaron 300 cartas, 300 postulantes para este puesto. Y el viejo me dice, ¿cuántos serán hijos de Dios? De los 300. ¿Qué sé yo? Tal vez sos el único. Tal vez competís con 2 o 3 que están orando para que le den ese trabajo. ¿Oraste?
papá ya 77 años tenía, qué sé yo, se cuenta con el vecino de enfrente que se conocen de que eran chicos, Rubén, carpintero que vive enfrente de la casa. Dice, José, ¿cómo? Ya mi viejo sordo, ¿de dónde venís? Vine de renovar registro. Dice, ¿cómo? Dice, ¿renovaste el registro? Sí. ¿Por cuánto te lo digo? Y me lo dieron por 5 años. ¿Cómo te lo dieron por 5 años? Si yo soy más joven que vos y a mí me lo dieron por un año. Dice, yo lloré. Lloré antes de ir a renovar el registro. Pues no quiero ir todos los años. ¿Es un secreto, hermano? No, no es un secreto, no es un misterio. Es la realidad de la vida del creyente. Yo pienso que muchas veces no hay compromiso con Dios, porque no han experimentado esta relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. La respuesta no se da. Dios contesta. Dios siempre contesta. Dios siempre contesta. Todo el que pide, dice, todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que golpea, se le abrirá. Vamos